Este es un poderoso hechizo de la venganza para cortar el dinero de tus enemigos y dejarlos así en la pobreza para siempre. Comencemos. Bien, para este hechizo de venganza te hará falta los siguientes ingredientes y materiales. Una vela negra o negra con rojo como la que tengo aquí. También te hará falta un papel y un lapicero. Además te hará falta una tijera para cortar, así de metal como la que te muestro aquí, y cerillos para encender la vela. Bueno, como te expliqué, este es un hechizo muy poderoso para vengarte de esos enemigos que te han estafado, que te han robado, o que de alguna forma te han dañado y tú te quieres devolverle todo ese maltrato y traición con la que te han pagado a ti. Su poder es tal que con esto vas a cortar toda su buena fortuna y en poco tiempo empezarán a tener problemas de dinero hasta quedar por fin en la pobreza. Lo único que te aseguro es que este hechizo es muy poderoso y debes estar seguro de hacerlo, ya que sus efectos no tienen vuelta atrás. Así que es hacerlo sin arrepentimiento. Al final te doy otros detalles importantes a tener en cuenta para potenciarlo y hacerlo en la forma correcta como se debe. ¿Está bien? Bien, vamos a comenzar esto. Lo primero que vas a hacer, vas a tomar así la vela, pues tiene que ser una vela oscura, puede ser una vela roja con negro o puede ser totalmente negra. Y lo que vas a hacer primero para cortar los caminos es tomar esta tijera así como te muestro en la mano y vamos a escribir de arriba hacia abajo el deseo que tú quieres volcar en esa persona. Puede ser el deseo de la pobreza, de la enfermedad, de la ruina, lo que tú deseas, con la cual esa persona a ti te ha pagado. Te vas a concentrar así y vas a escribir de arriba hacia abajo. Yo voy a escribir la palabra ruina, ¿está bien? La ruina es la más absoluta derrota en todos los aspectos materiales, físicos y espirituales. Y la vas a escribir pensando en esa persona, en todo el daño que te ha causado. Lo vas haciendo así como te muestro aquí. Te va a quedar de esa forma, así como te estoy marcando aquí. Ahí se puede ver en la pantalla. Sí, se puede ver. Y a medida que hago esto, te dejo un número de teléfono aquí debajo para trabajos de pago. Me escribes al WhatsApp, total efectividad y discreción, solamente por ahí. Cualquier cosa que necesites, me escribes ahí al WhatsApp, ¿está bien? Para trabajos personalizados, total discreción y efectividad. Vamos a continuar con esto. Una vez que ya tienes esto, vamos a encender esta vela frente a nosotros. Te vas a concentrar, vas a pensar así como te muestro aquí. Vamos a llamar al espíritu de la ruina para que tenga en cuenta a nuestros enemigos, para que cobre, para que trabaje sobre ellos, trayendo la pobreza más ruin, toda la derrota en los ámbitos económicos, porque eso es lo que nos han hecho esos malvados, ¿está bien? Y lo vas a aprender así, frente a ti como te muestro aquí. Y una vez encendida esta vela, vamos a hacer la siguiente oración para que el espíritu de la ruina tenga en cuenta el nombre de nuestros enemigos. Dirás: invoco hoy al espíritu de la ruina para que actúe a mi favor y me haga justicia en esta noche. Así sea. Y vas a colocar la vela aquí junto a ti y vas a ir cortando pedacitos de papel, así como te muestro, un total de 7, ¿está bien? Vas a cortarlo con la misma tijera con la que marcaste. No importa, no tienen que salir exactamente iguales o perfectos, tienen que ser solamente 7. Así como te voy mostrando aquí. Voy juntando 2, 3, hazlo en forma brusca, con fuerza, con enojo, marca tus energías en este ritual, ¿está bien? Para que sea fuerte, para que tenga ese golpe de energía que necesitas, ¿está bien? Hazlo así un total de 7 veces, como te muestro aquí. 3 y 3, 6, 7. Con eso ahora vas a tomarlos así los 7. Te vas a concentrar en el nombre de esa persona, ese hombre o mujer que te ha traicionado y vas a empezar a escribir su nombre y apellido. Lo vas a ir escribiendo. Concéntrate, usa tu mente, nombre y el apellido de esa persona. Lo vas haciendo así como te muestro. Hazlo con tu mente, con tu enojo, vuelca todos esos sentimientos que tienes guardados, esa rabia, esa furia de traición, de daño que te han hecho.
Concéntralos en cada una de estas palabras que vas escribiendo, en cada una de estas letras, que queden cargadas, que esto se manifieste para que alcance esta justicia a esta persona. Nombre y apellido. Hazlo así. Recuerda que tienes que hacer este ritual de una noche. Hazlo de noche, después ya que pasó el atardecer es el horario ideal para hacerlo. Como te dije, estate seguro, hazlo sin dudar, ya que sus efectos no tienen vuelta atrás. Ya que sus efectos no tienen vuelta atrás. Nombre y apellido. Vamos haciéndolo así. Nombre y apellido de esa persona. Así va a recibir todo lo que merece. ¿Está bien? Es muy bueno, es muy efectivo. Si tú lo haces como te indico y en la forma correcta, vas a obtener los resultados que tú quieres. Nombre y apellido. Ahí se va el último. Así va a ser. Bien. Una vez que tenemos así los 7, vas a tomarlos así junto a ti. Los juntas acá y vas a tomar la tijera. La vas a tomar en tu mano, así como te muestro. Y vamos a cortar ahora 7, 4 de un lado y 3 del otro. Vas a cortar así, uno con fuerza, sin pasar al otro lado. 2, 3 y 4. Córtalos así todos juntos, sin pasar para otro lado, para que se marque bien tu fuerza, tu enojo. Y acá vas a hacer solamente 3. 1, 2 y 3. Y así nos queden los 7 ya cargados, ya listos para quemar. Así como te muestro aquí. Vamos a tenerlos ahora y vamos a ir quemando. Vamos a llamar al espíritu de la ruina para que traiga la derrota, traiga la pobreza sobre esas personas. ¿Está bien? Vas a ir diciendo ahora junto a esto. Vamos a acomodar aquí. Vamos a ir quemando los papeles y vamos a ir colocándolos de este lado. Vas a decir la siguiente oración. En nombre del espíritu de la ruina, yo decreto que desde hoy, nombra a tu enemigo, tiene los caminos del dinero y la suerte cortados para siempre, así sea. Y vamos a ir quemando este papel. Vamos a ir haciendo eso mismo para los otros papeles. En nombre del espíritu de la ruina, yo decreto que desde hoy esta persona tiene los caminos del dinero cortados. En el nombre del espíritu de la ruina, yo decreto que desde hoy tiene los caminos del dinero cortado y la suerte para siempre. Vas quemando, hazlo seguido así como te muestro aquí. Y piensa, decreta la oración así como te dije. Vas quemando y colocándolos ahí. En nombre del espíritu de la ruina, yo decreto que desde hoy tiene los caminos del dinero y la suerte cortados para siempre. En nombre del espíritu de la ruina, yo decreto que desde hoy tiene los caminos cortados del dinero y de la suerte para siempre. Vamos haciéndolo, enojándote. En nombre del espíritu de la ruina, decreto que esta persona tiene los caminos del dinero y la suerte cortados para siempre. Así va a ser, ya vas a ver. Una vez que haces eso, vas a dejar ahora que esta vela se termine de consumir. Hazla que se consuma así. Y antes de terminar eso, le vas a arrojar un par de gotas de espelma sobre esta ceniza para consumar el efecto de este ritual de la ruina. Y vamos a volver la vela a su lugar. Voy a dejar que esta vela se consuma y te doy los últimos detalles a continuación. Bien, ya después de un rato vemos que esta vela se ha consumido por completo. Con eso nuestro hechizo para la ruina de esta persona estará listo. ¿Qué quieres hacer ahora? Vas a tomar estas cenizas las vas a colocar en una bolsa, te las guardas y lo vas a llevar y lo vas a arrojar frente al negocio o la casa de esa persona que quieres que le llegue la ruina. Este es el paso final. Si tú lo haces a todo esto en una luna menguante, te puedo asegurar que en poco tiempo esa persona habrá recibido todo este corte de camino en el dinero, en el trabajo, en la suerte, y el éxito se alejará de su vida para siempre. Así va a ser, ya verás. Bueno, si este hechizo te ha gustado, te invito a suscribirte acá. Te dejo una oración muy buena y otras infalibles de este lado. Como siempre digo, muchas gracias a todos por verme. Soy el señor Caveira y nos vemos en la próxima.